De médico a médico para el paciente, un podcast que orienta y dirige la atención médica. Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este subpodcast de médico a médico para el paciente. Muchas gracias a todos por los comentarios que nos hicieron llegar respecto al primer episodio. Sabemos que pues en la consulta, más allá de tratar muchas veces la situación fisiológica o la situación metabólica, pues también es importante darle la importancia que merece nuestra salud mental. Entonces, para ello, el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Larisa Tacuba Moreno, quien es psicóloga social y además experta en terapias psicosociales, con especialidad y maestría al respecto, que pues obviamente viene ahorita a hablarnos de toda su experiencia respecto de estos temas y pues despejar algunas dudas que podamos tener al respecto. Bienvenida, Larisa. Muchas gracias, Alex. Primeramente, pues felicidades por este espacio y agradecida por la invitación. Y pues aquí estamos para informar. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, digo, parte de poder abrir este espacio es que tengamos esta cercanía, poder traer quizá que nos cuentes en este espacio las experiencias que has tenido con los pacientes, pero también de este lado, la parte médica también es importante, ¿no? Saber qué preguntas nos pueden hacer los pacientes al respecto de la atención mental y cómo poder referir a los pacientes, que eso es algo muy importante. Pero bueno, de eso estaremos hablando ahorita más adelante. También con nosotros va a estar la doctora Daniela Llamas, quien ya estuvo en el primer episodio y pues que va a estar con nosotros ayudándonos a darle dirección a este podcast y también traer aquí con nosotros las dudas que hayan tenido los pacientes en la consulta con ella y poder responderlas de la mano de nuestra experta de esta noche. Bienvenida, doctora, nuevamente. Hola, otra vez yo ando por acá. Voy a estar aquí acompañándolos un ratito. Muy bien. Bueno, empecemos conociendo a nuestra invitada. Y para eso, pues, la pregunta sería, ¿quién es Larisa Tacuba? ¿Qué nos puedes hablar de ti? Ok, pues Larisa Tacuba es una mujer, primeramente, de 54 años. Es madre, es hija, es hermana, es amiga, pues tiene bastantes roles y actualmente pues es psicoterapeuta. Antes de ser psicoterapeuta yo trabajé para una institución pública. Posteriormente, después de haberme jubilado o separado de esta institución, pues elegí algo que siempre había traído como de querer hacer, que es el acompañamiento o el apoyar a las personas en este proceso del encuentro consigo mismos, que para mí es la psicoterapia. Entonces, esa es Larisa. Excelente, muy bien. ¿Cómo te dicen tus pacientes? Algunos me dicen doctora, algunos me dicen psicóloga, algunos me dicen Larisa, difícilmente psicoterapeuta, porque justo al principio, cuando se llega a la consulta, les hago una breve introducción y una explicación de la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Aterrizar al paciente, ¿no? De cuál es la diferencia de el es. enfoque más que otra cosa. Así es. Excelente. ¿Y cómo te gusta que te dé? Psicóloga. Psicóloga está bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, para poder atender a un paciente en consultorio, ¿qué se requiere? Obviamente, más allá de la preparación académica, ¿qué necesitamos para brindar la atención psicológica a una persona? Pues como bien lo dijiste, primeramente la preparación, y con base en lo que dije hace un momento de la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta, pues la verdad es que los psicólogos somos todos cuando egresamos de la licenciatura en psicología. Como bien dijiste también al principio, yo soy psicóloga social.
Sin embargo, al quererme dedicar a esta parte de la psicoterapia, tuve que prepararme, tuve que hacer la especialidad y posteriormente la maestría en terapias psicosociales, que esa es mi corriente, por llamarlo de alguna manera, ya que existen varias corrientes. Entonces, posteriormente te digo, bueno, soy licenciada en psicología social con estas especialidades, entonces a veces acudimos a lugares o a consultorios donde solamente son psicólogos y no tienen estas especialidades. Entonces sí es importante tener de la parte del profesional las credenciales, los conocimientos y todo lo que implica, ¿ok? La ética, el profesionalismo. Y por parte del paciente, pues la disposición. Claro, eso es importante, ¿no? Así es. ¿Consideras que hoy la parte de la atención psicológica en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro medio, se ha, pues digamos, desvirtuado de alguna forma? ¿El enfoque que se le da a la atención psicológica hoy por hoy en el país ha cambiado? En relación a esa pregunta, desvirtuado, no considero, más bien es de que derivado de, a partir del COVID, por ejemplo, o de ciertas experiencias, se le ha dado más auge a esto, se le ha dado más información. Antes difícilmente te acercabas a un psicoterapeuta, a un psicólogo, porque estos mitos que existían de que el psicólogo, de que no estás loco, de que si ya vas a este lugar, pero ¿por qué? O ¿para qué irle a contar tus cosas a otra persona? ¿Sabes? Y entonces hoy día la verdad es que yo celebro mucho, incluso los profesionales de la salud física como ustedes, de que ven que si el paciente no está llevando su proceso, obviamente integren también la parte mental, la parte psicológica para tener mejores resultados. Entonces, yo en mi caso y en mi experiencia profesional, la verdad es que sí veo mucho compromiso, veo responsabilidad y sí veo disposición de parte de las personas a querer trabajar en ellos. Entonces, entendiendo eso, la demanda o la exigencia por parte de los pacientes pues, ha aumentado, ¿no? Más allá de... Y esto lo pregunto porque, pues, digo, hoy por hoy todavía y muy lamentablemente muchos de los pacientes piensan que la parte de la atención psicológica es como punto y aparte, o sea, que no está ligada a nada o no que tiene que ver nada con la salud integral de la persona. Y pues si recordamos definición ya bien establecida de la Organización Mundial de la Salud a final de los 50, la definición tal cual dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así si nos es. vamos estrictamente a esa definición, involucra importantemente la parte mental. Eso es importante. Muy bien. ¿En qué consiste? Vamos a enfocarnos más ahorita en la parte de diferenciar. ¿En qué consiste una consulta psicológica, llamémosla general, a una consulta por parte de un especialista en psicoterapia? ¿Cuáles son las diferencias puntuales que nos puedes decir al respecto? El psicólogo está preparado para trabajar en una escuela, por ejemplo, puede ser el psicólogo educativo, el psicólogo social para trabajar en grupos, y el psicoterapeuta es de tú a tú, individual, en el consultorio. De hecho, la psicoterapia pues es un arte y es lo que se hace justamente en el consultorio, pero de manera individual y personal. En mi caso, mi población o las personas que yo atiendo primeramente es de manera individual y son adolescentes, adultos o también de pareja. Ok. Entonces más, digamos, el enfoque es la diferencia. O sea, la psicoterapia es muy puntual y dirigido hacia algo más íntimo, digamos así. Más personal, más individual. Ok, entonces, entendiendo esto, un psicólogo general, digámoslo así, ¿puede dar terapias psicosociales? ¿O puede llevar una terapia psicosocial? No, porque justamente lo que te decía, yo soy especialista en terapias psicosociales y hay diferentes corrientes. Por ejemplo, está la corriente gestal, está, bueno, el psicoanálisis, está la humanista, ¿sí? Está la cognitiva conductual y así diferentes corrientes. Entonces, cada psicoterapeuta se especializa
en una corriente. Okay. Hay ocasiones en que incluso se puede abordar desde diferentes corrientes o con una corriente en específica. Ya también depende mucho del paciente. La más utilizada y la más antigua de estas corrientes, bueno, es la cognitiva conductual, que justamente es la que te lleva a modificar hábitos, porque justamente a veces eso es lo que nos afecta, los hábitos o toda la cuestión aprendida, toda la cuestión social, ¿sabes? Toda esta cuestión de las costumbres incluso. Ok, muy bien. Está interesante todo esto. Así es. Doctora Daniela, llegan a tu consultorio pacientes que obviamente pues vienen por temas que ya platicábamos en el primer episodio, ¿no? Por una gripa, por una situación, digamos, de las que más lastiman o aquejan a las personas en la población en general. ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de orientación psicológica, ya llamándolo puntualmente, son las que más te refieren los pacientes? ¿Cómo se acercan a ti a decirte tengo este problema o a preguntarte con quién me puedo acercar? ¿Cómo llega el paciente a la consulta contigo y cómo se da el acercamiento hacia la parte psicológica? Pues como te comentaba en el podcast anterior, en mi caso todavía sí hay pacientes que siguen viendo esto como un tabú, ¿no? Como decir, no quiero tocar el tema por miles de cosas, ¿no? Pero sí siento que a partir del COVID fue un punto para que se soltaran más y pudieran como hablar más del tema y dejarlo más libre, que ya pudieran hablar de manera abierta de sus problemas y enfocarlo también en la consulta, o sea, que también los padecimientos físicos tengan que ver con la parte emocional. Enfocando a tu pregunta que haces de cómo llegan como tal, no es que te pregunten, sino más bien tiene que entrar en esa parte para poder como captarlo o ver si el padecimiento físico que está teniendo está somatizando y está presentando, de alguna forma el cuerpo les está hablando que algo no está bien. Entonces tiene mucho que ver, no que el paciente llegue y te diga, tengo algo emocional, ¿para dónde me voy? Sino más bien uno lo puede interpretar. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claramente. Y del otro lado, ¿cómo llegan los pacientes? Habitualmente un paciente llega, digamos, sin haber tenido una valoración previa por el médico, ¿llega a una consulta? Sí, definitivamente. Lo ideal, lo sano, pues sería justamente que, así como ustedes, los médicos generales, son como el primer filtro, por llamarlo de alguna manera, para atender su salud física, ya que si ustedes, con base en lo que hacen con los pacientes, consideran que el paciente es necesario que sea valorado por un especialista, me imagino que ustedes hacen la canalización. En el caso de nosotros, los psicoterapeutas, somos también ese primer filtro para abordar lo que es la salud mental, ¿ok? Entonces, si con base en lo que se ve en el consultorio, porque hacemos entrevistas, se hacen algunas pruebas, algunos test, porque a veces las personas no se abren, como bien dices, y entonces para eso nosotros nos tenemos que apoyar, ¿sí? Ya sea de un test y donde la persona manifiesta algo que verbalmente no está hablando. Ajá, entonces, si hay una situación para lo cual ni estoy preparada ni estoy facultada para atender, tipo algún trastorno que ya está impidiendo a la persona desarrollarse o vivir, hago la derivación correspondiente. Y nuestro siguiente nivel dentro de la salud mental es el psiquiatra. Entonces es el psiquiatra quien tiene que atender pues esos padecimientos. Sí, y qué bueno que tocamos el punto porque muchas veces llega a existir hasta confusión al respecto de, pues, qué le toca ver al psicólogo y qué le toca ver al psiquiatra. Entonces, ahorita con lo que nos dices, obviamente ya hubo una parte previa, una valoración inicial, ya hubo un seguimiento, ya incluso, pues, acudió el paciente con el psicólogo 1, 2, 3 sesiones, las que se consideren necesarias para llevar su padecimiento. Y después, si se requiere, se deriva con el psiquiatra. El psiquiatra entonces representa un complemento hacia la parte de la atención psicológica. Sí, integral.
así como tú decías, ¿no? Puede ser, el paciente puede estar siendo valorado o visto por el psicólogo, por el psiquiatra y también un médico, de acuerdo al padecimiento. Entonces, de ahí que somos varias áreas las que nos integramos para el bienestar de esa persona. Y no se tiene esa cultura, lamentablemente. No. En nuestro país, en México, pues acudo porque me duele la cabeza, me quitan el dolor y ahí se acabó todo, ¿no? Y tampoco tenemos la cultura de prevención. Tampoco. De evitar ya tener los padecimientos establecidos, de requerir, por ejemplo, las terapias psicológicas o de requerir el uso de medicamentos incluso, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de acudir únicamente cuando ya nos dolemos en Así cualquier es. sentido. Y pues sí, sería importante insistir en la parte de que así como existe una parte preventiva en los padecimientos físicos, y físicos los llamamos para diferenciarlos ahorita en este momento, ¿no? De la parte mental y de lo que vemos exactamente, lo que vemos de este lado en la parte como médicos. Identificar esa parte, o más bien tener esa cultura de prevención, no existe tampoco en la parte mental. Y No. tendría que ser una situación que desde el día 1, que llega un paciente, atenderlo, ¿no? Así como cuando alguien llega y yo le mando estudios porque pues, quiero ver cómo está el estado general de salud, seguramente también la parte psicológica, con estos test que nos comentabas, se realiza una evaluación en la que pues ustedes pueden identificar pues cuáles son las áreas de oportunidad en ese paciente y pues abordarlo, ¿no? Así es. Excelente, está muy bien. ¿Qué pasa con la atención psicológica? ¿Cómo es una atención psicológica? Eso quizá suene un poco repetitiva la pregunta, pero lo que queremos es que la gente que no ha acudido nunca a una consulta psicológica identifique de qué trata o cómo es una consulta psicológica. Ok, sin duda cada psicoterapeuta, así como cada médico, pues tiene su particularidad forma de trabajar. Entonces yo te voy a dar o te voy a hablar con base en lo que yo hago o cómo lo hago. Efectivamente, bueno, nosotros manejamos algo que se llama rapport, que es como la parte donde se le empieza a preguntar al paciente que lo trae, que fue la situación que lo hizo, pues levantar la mano y pedir el acompañamiento. Posteriormente se le da la introducción de cómo se va a llevar la sesión, es decir, cuánto va a durar la sesión, cómo son las sesiones, porque de repente pues si llegan hasta tensos o nerviosos o preguntando qué me van a hacer, ¿no? Expectantes. Y les digo, relajémonos, no va a pasar nada, solamente pues vamos a hablar de ti, me vas a permitir conocerte. Entonces, tenemos, o bueno, en mi caso tengo algo que se llama contrato psicoterapéutico. Ajá. Entonces se llena un contrato psicoterapéutico donde dejo especificadas las partes de la responsabilidad que me corresponde a mí como psicoterapeuta y obviamente al paciente. ¿Sí? La parte del consentimiento informado también y la parte de hablarle sobre el profesionalismo, sobre la ética, pero sobre todo de la confidencialidad, que es tan importante porque manejamos datos muy sensibles de las personas. La verdad es que eso es lo que cuesta a veces ponerle nombre a esa emoción, a esa experiencia que tuve, que fue muy desagradable, que fue muy triste o que me duele tanto y entonces no puedo hablar, y de ahí se derivan pues muchas cosas. Entonces, eso es desde un principio la introducción que se les da a los pacientes de cómo va a ser la dinámica. Puede variar, incluso a veces, no sé, tú como terapeuta haces tu planeación o trazas tus objetivos de cómo lo vas a abordar, pero de repente el paciente, hablando de la segunda semana, de sesión o una sesión subsecuente, ¿no? Tú tienes como estructurando un plan, pero de repente a lo mejor el paciente tuvo alguna situación en particular, entonces viene y te habla de esa situación y pues ya no pudiste trabajar lo que tú tenías planeado. Incluso a veces hay personas que dicen, es que yo no sabía ni qué le iba a decir, ¿no? Y ahorita resulta que ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, como esas experiencias, pero es solamente ir y hablar de cómo te estás sintiendo,
Obviamente es psicoeducativo porque se les deja saber que lo que van a ir a aprender ahí es inteligencia emocional, es saber cómo vas a gestionar tus emociones a partir de ahora. Y partimos desde el principio, como los niños en preescolar, aprendiendo colores, acá aprendemos de emociones. Las famosas básicas con esto de la película, les pregunto, ¿viste la película Intensamente, la primera? Sí. Ah, ok, bueno, ¿te acuerdas de las emociones? Sí, ¿cuáles eran? Y empezamos desde ahí. Entonces, háblame de cuál ha sido la emoción que has sentido más repentinamente o cuál es la que está más instalada en ti. Ok, entonces entiendo que un paciente puede llegar contigo por una situación que quizá él ya sabe, ¿no? Ya sabe que tiene. Digamos, llega por una situación de ansiedad. Él ya sabe que tiene eso porque su médico se lo dijo, ya ha acudido con psicólogos previos, etcétera, ¿no? Pero entonces en una integración o en la valoración que se da por tu parte, aparecen otras cosas. Entonces, entiendo que se va dando o se va estableciendo prioridad conforme a las necesidades que tiene el paciente en ese momento. Las sesiones avanzan y hay algún límite, o sea, como psicoterapeuta dices, ahorita ya terminamos con este punto, ya se solucionó, ahora vamos con el otro, solucionamos, vamos con el otro. O sea, sí existe ese punto de inicio final y ahora empiezo con otro punto y me sigue. Va a depender mucho del paciente y sí, de ahí que es importantísimo que el psicoterapeuta sea estructurado, porque incluso a veces estando yo como paciente, pues tuve varias experiencias o los mismos pacientes llegan y te comparten, te dicen es que iba, pero la verdad no veía avances o sentía que no. Entonces, ahorita que tú dijiste es, las personas vienen porque tienen ansiedad. Los síntomas de la ansiedad se puede confundir con algún otro padecimiento. Entonces es importante, además de que la ansiedad, pues existe la leve, existe la moderada y existe la severa, que es cuando incluso a veces el paciente ya requiere ser medicado, porque esa ansiedad ya no le permite dormir, ya no le permite comer, ya no le permite trabajar o Ya no es simplemente funcional. exactamente ser funcional. Entonces ahí se requiere la intervención del psiquiatra. Obviamente tiene que ser también previa autorización del paciente. Si el paciente se resiste a ir con el psiquiatra, pues no se le puede obligar, pero sí se hace una carta de derivación, con lo cual tú también como terapeuta te estás avalando de alguna manera para en dado caso de que suceda algo más con el paciente, pues tú te quedas con la justificación de que, bueno, tú hiciste la observación o la sugerencia para que se acudiera. ¿Ok? Entonces, cuando la persona llega con ansiedad, regularmente hay algo que está originando la ansiedad. Hay alguna preocupación, hay alguna situación de duelo, y bueno, duelos sabemos que existen de diferentes tipos, pueden ser por la pérdida de un ser querido, pueden ser por la pérdida de una pareja, la pérdida de una amistad, la pérdida de un empleo, diferentes pérdidas se convierten en duelo y a veces eso genera la ansiedad. Y entonces, si el paciente llega por esta situación de ansiedad, pues obviamente al hacer la entrevista empezamos a preguntar y solitos se van abriendo y vamos llegando al origen de esa ansiedad, lo que le está ocasionando la ansiedad. Muchas veces con solo hablarlo, las personas se sienten mejor. Es decir, cuando aprendes a ponerle nombre a eso que estás sintiendo, hay una mejoría. En terapia se sabe, se conoce que se sana con la palabra, mediante la palabra. Entonces, terminamos o resolvemos esa situación y si el paciente tiene alguna otra situación que quiere abordar, por supuesto que podemos abordarlo. Y si no, el paciente se puede ir de alta con la mejoría, obviamente, de esa ansiedad. En todo este abordaje de los pacientes, lo que nos comentaste hace un momento, que todo lleva un proceso, han llegado pacientes con nosotros a consulta en donde nos comentan, fui con la psicóloga y pues no me sentí mejor, no vi avance, no vi mejoría y ya llevaba X número de sesiones, pues no vi mejoría. En este abordaje que llevan ustedes, en qué parte es donde se puede perder el paciente? Ok, lamentablemente hoy día
pues todos vivimos en una cultura de la prisa y todo queremos para allá. Entonces, pues son procesos que siempre les dejo también explícito desde un principio, que se requiere de tiempo, porque si me llega un paciente, no sé, que tiene 50 años y que nunca había asistido a un proceso terapéutico, a veces es resolver o hablar de 50 años de vida, ¿sí? Es obvio que en el inter, pues esa ansiedad va a ir disminuyendo. Él mismo se va a ir dando cuenta de qué era lo que le estaba ocasionando la ansiedad. Pero existe esta prisa de que quieren todo rápido y entonces abandonan el proceso. También debo ser honesta y reconocer que no todos los que inician sus procesos terapéuticos los logran terminar. Con el mismo terapeuta. Con el mismo terapeuta también implica esa parte de que tiene que haber como ese clic sí. Del psicoterapeuta con el paciente. Siempre también se les deja clara, o bueno, les dejo claro esa parte de que si en algún momento no se sienten a gusto, ellos están en total libertad de tomar decisiones, solo sí es importante avisar para que se haga un cierre, nos despedimos y sin ningún problema. Pero sí pasa, te digo, mucho eso de que jóvenes se identifican con psicoterapeutas más jóvenes, hombres con hombres, mujeres con mujeres o viceversa. Y eso pues ya es cuestión de ellos. Sí existen pues varios factores que pueden influir para que los pacientes, dices tú, se pierdan. Aunado esto puede ser también lo que llamamos resistencias inconscientes. Estas resistencias son justamente como la parte hermética o las armaduras que tenemos como seres humanos, como para que no entres a esa parte muy privada mía, ¿sabes? Yo te doy permiso de que llegues hasta aquí y entonces acá ya no puedes pasar. Y esas resistencias te llevan a poner justificaciones como de no me funcionó el psicoterapeuta, me queda muy lejos. O cancelan citas, tengo ¿no? que trabajar, te cancelan la cita por X o Y motivo. Ok, muy bien. Hace un momento nos hablabas de la parte de la ansiedad. Bueno, abordamos la parte de la ansiedad. Y aquí me gustaría preguntarle a la doctora Daniela, porque es un tema que si bien es abordaje del psicólogo, del psicoterapeuta, pues también llegan con nosotros, ¿no? O sea, llegan pacientes que pues primero obviamente nuestra obligación es identificar que no se trate de una causa fisiológica. Y una vez que descartamos eso, pues pensamos en ese momento en que pudiera ser una situación de ansiedad, ¿no? Entonces la pregunta para la doctora es, ¿cómo llegan contigo, doctora, los pacientes pues con crisis de ansiedad? ¿O cómo te refieren que tuvieron o sintieron una situación de ansiedad? ¿Y qué haces en el consultorio? ¿En qué momento decides o le dices al paciente, necesito que te vea el psicólogo? Es que fíjate que una cosa es tener los síntomas y otra ya tener el diagnóstico propio de ansiedad, porque síntomas son muy generalizados. Entonces todos pueden llegar a la consulta diciendo que tienen ansiedad por los síntomas, pero no precisamente un diagnóstico establecido como ansiedad. Entonces, cada paciente llega con síntomas diferentes que uno tiene que ir viendo si realmente entra en un cuadro de ansiedad o solo son síntomas sugerentes de un cuadro de ansiedad. A mí me han tocado pacientes que ya vienen con diagnóstico de ansiedad o ellos se hicieron el diagnóstico de ansiedad y lo normalizan, o sea, es como que ya viven con eso y pues no les interesa ir ni al psicólogo ni al psiquiatra y pues como que es su día a día. Incluso vienen medicados, ¿no? Ajá, o medicados porque la abuelita se los dio, la vecina, o porque a la mamá se lo daban y yo vi que le funcionó y me lo tomé. Entonces, es un poco complicado en esa parte. A mí algo que ahí me gustaría hacer como una pregunta, o es hablar sobre el tema de los primeros auxilios psicológicos. A mí una vez me llegó una paciente en un cuadro de una crisis muy, muy mal. O sea, yo no supe cómo actuar y le hablé en ese momento a mi psicóloga y ella
a través de mí me ayudó como a poder contener esta situación, porque yo no tenía idea. Ujú. Entonces en ese punto a mí me brincó el tema de los primeros auxilios psicológicos que todos deberíamos de saber, pero no se habla, no hay mucha información de eso. Entonces sí sería importante que en la consulta, cómo podemos manejar, o en general, no sé si los primeros auxilios psicológicos estén al alcance de alguien que no es médico, o sea, el público en general, o solo es para alguien médico. Sí, como les mencioné hace rato, la ansiedad también va por niveles. Puede ser una ansiedad leve, una ansiedad moderada o una ansiedad severa. Una ansiedad severa, como dije también, tiene que estar siendo medicada la persona, el paciente, y obviamente pues por el médico especialista, que es el psiquiatra. No puede estar siendo medicado por otra persona, y mucho menos haciendo esta mala práctica que tenemos como de que a fulanito, a sutanito le funcionó, porque incluso también existe como esa barrera de no quiero tomar medicamento psiquiátrico porque me va a generar dependencia o porque voy a estar siempre como dormido. Y entonces la información que yo les proporciono es de si está siendo administrada por el médico correspondiente, está siendo con base a tus necesidades, es realmente lo que tú necesitas, vas a estar siendo vigilado periódicamente y el médico dirá si aumenta la dosis, si disminuye la dosis o si ya te lo retira. Cuando se trata de un adolescente, obviamente no tiene que tener el medicamento él, lo tiene que tener un adulto y se lo tiene que estar proporcionando. Personas que están incluso también llevando esta situación de ansiedad, tampoco lo deben de tener ellas, porque en un momento, o ellos en un momento de crisis, pueden abusar del consumo del medicamento. Entonces es importante que alguien más le esté apoyando con eso. Respecto a tu pregunta de los primeros auxilios psicológicos, en una crisis de ansiedad, siempre lo mejor va a ser la técnica de respiración. Lo único que se puede hacer si el paciente está junto a ti, si se puede sentar, le apoyas a que se siente como respaldando la espalda en la silla, que tenga sus pies apoyados en el suelo y empezar a respirar con la persona. Lo que puedes hacer es, te acompaño a respirar o ven, vamos a respirar. Lo más lento que podamos es regular o controlar la respiración. Si la persona está llorando, déjala que llore, acompáñala solamente, busca que esa persona esté bien y digo, esto está al alcance de todos, siempre les digo, esto no cuesta absolutamente nada. Entonces, si la persona se puede acostar, incluso es sano que la persona se acueste y lo mismo, empezar a hacer técnicas de respiración, de preferencia que se pongan las manos en la parte del abdomen o en el ombligo y que vea cómo se infla la panza, cómo se desinfla con la técnica de la respiración y eso ayuda muchísimo. Posteriormente, si esto persiste, obviamente, pues hay que acudir al médico correspondiente o en este caso, si está siendo tratada por algún psicólogo, pues acudir también a su psicólogo. Hoy día, y derivado también de lo del COVID, afortunadamente ya tenemos muchas líneas de atención, incluso que son 24/7, y ahí te pueden proporcionar los apoyos psicológicos de urgencia correspondientes. ¿Y en todos los padecimientos psicológicos se pueden utilizar los primeros auxilios psicológicos? Dependiendo, porque si es un trastorno esquizoide, si es un trastorno paranoide, obviamente en estos trastornos donde incluso, o un riesgo suicida, donde incluso ya está de por medio, pues en riesgo la vida de la persona, puedes acudir al hospital más cercano, si es posible, pues el hospital de atención psiquiátrica, muchísimo, muchísimo mejor. Pero si llega a la consulta un paciente con una crisis de esquizofrenia, ¿ahí se pueden aplicar los primeros auxilios? Como en o sea, tú como médico que te llegue a ti a un paciente, que le dio un brote, digamos, en media consulta. O sea, ahí ya va a depender también de la preparación de los conocimientos y de las habilidades que tú tengas para manejar la situación, porque incluso pues una persona con un grado de esquizofrenia puede tornarse incluso riesgoso, tanto para él como para ti. Existe, digo, está muy bien la parte pues, hacerle ver a la gente que pues todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, acompañar a alguien para respirar y pues acompañarlo en el momento y esperar a que, finalmente es una crisis, digo, no es algo que vaya a estar persistiendo, que sea permanente,
va a pasar, ¿no? Ujú. Es algo que debemos también entender desde el principio. En su momento, la información que ha llegado a nosotros al respecto de poder identificar una urgencia psicológica y otro el tipo de acercamiento, de apoyo que puedes brindarle al paciente, estaba ese entendimiento de enfocar al paciente en sus 5 sentidos, que es enfocar en algo que pudiera tocar, en algo que pudiera oler, algo que pudiera observar, etcétera. ¿Esto funciona o más allá de que funcione, pues le exijo mucho, por decirlo de alguna forma, al paciente en ese momento y podría perjudicar? ¿Me funciona esta técnica o no me funciona? Sí funciona, totalmente, se va ahí La atención. la- Ajá, se concentra, por ejemplo, si le dices, a ver, toquemos esto, o mira, observa en aquel punto, ¿sabes? Obviamente va a enfocar su atención y se va a distraer de lo que está sintiendo en ese momento. Ujú. ¿Puede ayudar, puede aportar? Claro que sí. Es más bien lo que logres distraer, ¿no? Ujú. No que vaya como a empeorar, como mencioné. Y algo también hace ratito olvidé comentar, que una crisis de ansiedad pues te va a durar 20, 25 minutos, no más, o quizás hasta menos, a veces 5, 10 minutos. Ya si esto persiste, pues como dije, sí requiere la atención siguiente, el siguiente nivel. La derivación y la atención hospitalaria ya por parte del psiquiatra. Obviamente digo, ya es un área completamente y el abordaje es distinto, digámoslo de esa forma, Ujú. pero ellos ya pues llegan hasta ese, pues lo voy a llamar extremo, de utilizar técnicas de contención incluso física, ¿no? Todavía se usa eso, o sea, la contención, lo que vemos en las películas, ¿no? De que La les camisa de ponen fuerza. la camisa de fuerza, que están en una habitación aislados o cosas de este tipo. ¿Se emplean todavía esos métodos? Te voy a ser honesta, yo no los he llegado a ver. Lastimosamente sí, por esas escenas que vimos en películas o por lo que vemos o escuchamos, es que las personas se resisten, porque tú les mencionas psiquiatría y lo primero que se imaginan es mi camisa de fuerza, yo aislado en un cuarto, y la verdad es que no. Hay muchos pacientes que son pacientes psiquiátricos y que solamente van, tienen su consulta con el psiquiatra y salen del consultorio. Las consultas pueden ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del caso. Muy bien. A mí me parece un tema súper interesante y creo que no acabaríamos. Es un tema muy, muy largo, pero creo que hasta este punto hemos tocado lo más relevante, creo yo. Y al menos lo que nos toca en la consulta, pues esas son preguntas las que ahorita le hacemos a nuestra experta. Son preguntas que nos hacen los pacientes a nosotros, ¿no? Y qué mejor que pues alguien experto nos responda esta parte, ¿no? En la situación actual de nuestro país, la carrera de psicología es una carrera relativamente joven en nuestro país. Igual a finales de los 50 fue cuando se estableció ya como carrera por parte de la UNAM, pero hasta principios de los 80 fue cuando ya se dio el título oficial, ¿no? De que ya se expedía una certificación, título, cédula, etcétera, al respecto de la carrera. En otros países la psicología ha existido Antes. mucho, 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 mucho antes. Así Y obviamente, pues ese conocimiento que pueden llegar a tener, pues personas que por años han estudiado, incluso de generación en generación, porque finalmente la psicología también se presta para estudio poblacional, para crear estadística y poder tener datos que nos sirven en el día a día y en el caso de los psicoterapeutas y los psicólogos, pues también, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades en cuanto a la salud mental que tiene hoy por hoy el país y cuál es el enfoque que se le tiene que dar a esa atención mental en nuestro país. La pregunta es, ¿qué importancia tiene hoy por hoy la atención psicológica en nuestro país? Una importancia tremenda, relevante como el caso de ustedes, la medicina, ¿no? Por supuesto que
Yo cuando escuché el podcast iba muy ligado a los temas que efectivamente sabemos, como te dije hace rato, que un paciente puede estar siendo atendido por el médico general, o por algún médico especialista, pero también por el psiquiatra, pero también por el psicoterapeuta. Entonces, sí es importante atender esta parte de la salud mental, por supuesto, muy relevante, y como dijiste en cuanto a la psicología, de hecho, en México se celebra el 20 de mayo como el Día del Psicólogo, y es justamente porque un 20 de mayo de 1950 fue cuando se extendió la primera licencia para practicar lo que es la psicología, lo que conocemos ahora como psicología. Como tú dices, es nuevo, efectivamente, hablemos de 75 años, ¿no? Entonces, pero poco a poco, porque por ejemplo ahora en los preescolares o en educación básica ya también se implementan talleres, ya está la educación emocional, y yo considero que esto pues va teniendo bastante auge, y se trata justamente de que empecemos desde allá, que ya no haya represiones, sino al contrario, porque nos dimos cuenta que el reprimir nuestras emociones era justamente lo que nos llevaba o lo que nos lleva a tener estos padecimientos. Entonces no es de reprimir, sino más bien de hablar, de expresar. Yo tengo un diplomado en la salud mental de los niños y adolescentes y ahí me di cuenta que realmente la atención psicológica viene desde niños, porque problemas que hoy en día como adultos vivimos vienen desde cuando teníamos 3 años, 2 años o cuando incluso estábamos en la panza de nuestras mamás. Entonces yo también considero que hoy en día, y no solo hoy, sino en estos tiempos, pues siempre ha sido muy, muy importante la cuestión psicológica. Así es, coincido contigo. Muy bien. Esta parte de la educación emocional que lo comentaste hace un momento, ¿cómo se da en las escuelas? Porque esa es otra de las preguntas que también nos han dado, ¿no? Llegan comentando las mamás, obviamente, los papás, y la pregunta es tal cual. ¿Qué tan bueno o qué beneficios tiene mi hijo? Esa es la pregunta que me han hecho a mí, de que lleve en la escuela educación emocional. ¿Qué beneficios tiene para mi hijo? Y tal cual esa es la pregunta, ¿eh? Uh-huh. Okay. Ahorita te platico qué les contesté yo, pero dinos. ¿Quieres escuchar? Exactamente. Ok, los beneficios, como que va a ser un adulto sano, como que va a ser un adulto que va a tener habilidades para la vida, que va a saber tomar decisiones, que va a saber elegir, que va a saber poner límites, que va a saber decir lo que está sintiendo en el momento, que va a ser una persona asertiva, porque eso es importantísimo. Entonces yo le contestaría a esos padres que esos serían algunos de los beneficios, por supuesto. Sin embargo, si hablamos de otras cuestiones, bueno, las partes de los apegos seguros, los apegos inseguros, los apegos ansiosos, ¿no? Personas que a veces estamos en relaciones insanas, pero desafortunadamente pues no podemos separarnos por estos apegos, por estas situaciones, como dijo la doctora hace rato. A veces tuvimos situaciones en la infancia que obviamente nos llevan a ser los adultos que somos ahora. A veces somos adultos inseguros, adultos que no sabemos elegir, y es algo que hacemos todos los días en nuestra vida diaria. Exactamente. Uh-huh. Parte de eso fue la respuesta, digo, obviamente con otras palabras, uh-huh, otro entendimiento, pero parte también de lo que yo toqué fue decirles, la parte de educación emocional es una necesidad, así como necesitamos las matemáticas, así como necesitamos saber escribir una oración, necesitamos aprender otro idioma, necesitamos saber hacer todo lo que nos enseñan desde que estamos pequeños. La educación uh-huh emocional es parte esencial y fundamental en la formación de cualquier persona. Al menos en mi caso, y que pues yo soy generación millennial, uh-huh, yo no tengo un recuerdo claro de haber llevado educación emocional en mi preparación inicial. Y ahorita, hoy por hoy, en muchas escuelas todavía no se da ese enfoque, todavía no se tiene esa integración en el plan uh-huh educativo actual. Se ve más en las escuelas particulares, exacto, que obviamente, pues sabemos, no tienen otro enfoque en la formación de las personas, pero sí ese
esa materia o esa área como tal, tendríamos que llevarla todos desde el principio. Es que más bien hay psicólogo en la escuela que si detecta algún tema con el niño se acerca, pero no es una materia como tal. No, por eso precisamente yo lo enfoqué así, o sea, me gustaría verlo así, quizá no lo dije Que bien fuera al parte principio. del plan Que fuera educativo. parte, exactamente, fuera, porque, del insisto, programa. así como es importante matemáticas, Matemáticas. todo lo que comenté ahorita, sería importante llevarla desde el principio. Eso nos forma, finalmente es parte integral de, Por ya hablando de una supuesto. persona y de un adulto funcional, ya en su vida futura. De hecho, lo dijiste muy bien, así como lo mencionaste, de que en la escuela aprendemos de todas estas materias que comentaste y justamente les hago saber a los pacientes, aquí vas a venir a aprender educación emocional, algo que no aprendimos cuando teníamos que haber aprendido. Y no sabes, yo celebro cuando llega a mi consultorio una persona de 70 años, porque los he tenido, ¿sabes? Y es esa cara de asombro de, ¿por qué no supe esto antes? Porque se dan cuenta de cómo cambia la vida. A mí me pasó siendo paciente, yo quería que cuando yo empecé a tomar terapia, que todo el mundo tomara terapia. Muy bien, bueno, pues los puntos que tocamos aquí son muy interesantes. La información, pues, para toda nuestra audiencia ha sido clara. Muchas gracias por eso. Un mensaje final que le quieras compartir a la audiencia. Bueno, pues gracias por la invitación y reitero la admiración y el respeto por esto que están haciendo, además con el profesionalismo que lo hacen. Muchas gracias. Una frase que a mí me gusta mucho, que es de Carl Jung, que justamente fue un médico y psicólogo, que dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Muchas veces nos resistimos a los cambios y obviamente pues estamos sometidos, estamos atados. Entonces hay que abrirnos y eso sin duda nos va a transformar, nos va a permitir avanzar de una manera más ligera. Entonces la invitación es para que se acerquen, hay acceso de manera pública, de manera en el sector público, pero también privados. Hay lugares, hay instituciones que están para la atención. Yo celebro muchísimo eso, reitero, y pues ojalá que cada vez tengamos más pacientes en nuestros consultorios. Gracias. Sí, pues al contrario, muchas gracias por el tiempo, por la información que nos brindas y acercarte a los pacientes a través de este medio, que es muy importante toda la parte de la difusión de la información actualmente. Y insisto yo, siempre que venga de mano, de boca de un experto, se valora todavía mucho, mucho, mucho más. El contenido de este podcast es únicamente informativo. Para mayor información, consulte a su médico.